Lomas de Zamora, de la estancia a la ciudad, del arquitecto Alberto de Paula. Introducción. Conocer la historia del terruño equivale a salvaguardar la memoria de cuándo ha ocurrido, desde siempre en el ámbito de la ciudad actual. La posesión de este conocimiento nos hace partícipes a todos de una identidad común y de la toma de conciencia de ser no solo herederos de ese pasado, sino también sus beneficiarios y por lo tanto deudores ante las generaciones futuras de nuestra obligación para mejorar y embellecer mediante nuestros esfuerzos la heredad que recibimos de quienes nos precedieron en construir la realidad que enmarca nuestra vida. En tal sentido, el rol protagónico inicial para esta memoria del terruño corresponde a las parcialidades guaraníes que habitaban nuestra zona y de quienes poco podemos saber, salvo algunas costumbres y la ubicación de sus asentamientos dispersos en la faja costera rioplatense, desde el delta hasta la actual ciudad de Magdalena, que era entonces el pago del Tubicha Mini. Les gustaba poblar las cuencas de nuestros riachuelos y recoger peces en las lagunillas precarias y los arroyitos poco profundos que solían formarse naturalmente en los bañados. La tribu de Telomián Condie moraba en los alrededores del actual río de las Matanzas y su agresiva resistencia a la entrada pobladora de Juan de Garay determinó una cruda guerra presumiblemente hacia fines de 1580. La tribu fue derrotada en el combate de la Matanza, que ha dado su nombre al río homónimo, al pago circundante y al actual partido bonaerense que conserva esa cuatricentenaria denominación. La tribu fue encomendada con sus tierras al sargento mayor Juan Ruiz de Ocaña y hasta nosotros ha llegado el testimonio de la rebeldía del último Tubicha cacique llamado Diego Condie, quien medio siglo después moría en el Brasil, a donde se lo había desterrado por sus reiterados alzamientos. Conquistadores y pobladores. La ocupación hispana de la comarca bonaerense se desarrolló en dos tiempos. El primero se inició en 1536, cuando Pedro de Mendoza fundó el primer asentamiento de Nuestra Señora del Buen Aire, aguas arriba del riachuelo, y tierra adentro entre parajes poblados por indios guaraníes, y en un emplazamiento que es hoy ya imposible de identificar, tras los magistrales trabajos del historiador jesuita Guillermo Furlong, quien hipotéticamente lo sitúa en la zona del actual puente Uriburu, y del arquitecto doctor Daniel Schavelson, cuya prospección arqueológica del actual Parque Lezama ha posibilitado desechar definitivamente ese lugar como sede de la Casa Fuerte de Pedro de Mendoza. Como es sabido, el primitivo asentamiento de Buenos Aires fue despoblado en 1541 y sus moradores se trasladaron hasta la Asunción del Paraguay, desde donde en 1580 baja Juan de Garay en una expedición menos brillante que la de su aristocrático precursor, pero enteramente resuelto a fundar para siempre la que en un principio se denominó Ciudad de la Trinidad y puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. Hecha la ceremonia fundacional en la Plaza Mayor, frente a los solares que él adjudicó al Cabildo y a la Iglesia Mayor, comenzó la distribución de tierras para viviendas urbanas, chacras de labranza y estancias para ganado, desde la Magdalena hasta el Delta, y también a los lados de algunos ríos bonaerenses como el de Luján y otros, pero no se interna por las riberas del río de las Conchas, hoy de la Reconquista, ni por el de la Matanza, a causa del peligro que entonces habría por los naturales alterados, es decir, por la resistencia a la tribu de Telomián Condie. La estancia del Cabezuelo. Tras ser doblegada la resistencia de los telomines, pudieron los criollos y españoles ocupar la cuenca del río de la Matanza, y hacia el año 1600 las tierras que integran hoy nuestro partido tenían como primeros propietarios a Cristóbal de Luque, Andrés de Vallejo, Rafael de Espíndola,
Julián Pavón, Cristóbal Naharro, Juan de Castro, Pedro López de Tarifa y Diego Núñez de Prado. Algunos de ellos no mantienen la población de las chacras y estancias que aquí tenían asignadas, y en 1601 se concede a Bartolomé de Angulo una amplia superficie de terreno en torno a un cabecillo redondo, vale decir alrededor de la loma del Cabecillo o Cabezuelo, sobre la cual está actualmente el cementerio de Loma de Zamora, y que entonces se destacaba como una verdadera isla en medio de los bañados que la circundan, como si fueran el centro de un gran abanico. En 1610 comenzó a adquirir sus tierras en la zona Francisco García Romero, uno de aquellos capitanes de la conquista que igual ceñía la espada como empuñaba el arado, hacía acarreos de leña en sus carretas, ejercía cargos y dignidades de cabildo, construía los primeros molinos y tahonas, forestaba sus campos, los poblaba de ganado vacuno, desarrollaba la cría de mulares y atendía el abasto de la ciudad. Su establecimiento tenía el casco principal en la lomada del Cabezuelo y llegó hasta las cercanías de la laguna de Ojo, hoy de San Vicente, superando las 30.000 hectáreas de extensión, dimensión extraordinaria entonces, pues la estancia prototípica era de solo 2.000 hectáreas. Francisco García Romero era andaluz y en la Asunción tomó por esposa a la criolla María González de Santa Cruz, hermana del célebre mártir jesuita San Roque González de Santa Cruz. La hija de Mariana y Francisco firmaba Inés Romero de Santa Cruz y modificando así su apellido en honor a su tío santo. Se casó a su vez con el noble español Enríquez, cuya hijas firmaban Mariana, Inés, Isabel y Catalina Enríquez de Santa Cruz, reteniendo así la memoria de su glorioso tío abuelo. Inés y sus hijas sostuvieron la prosperidad de la estancia del Cabezuelo, que repoblaban de ganado, manteniendo sus labranzas de trigo, la molienda de las harinas, a sus tahonas y hasta la fabricación de pan, que a veces hasta vendían personalmente en la Plaza Mayor de Buenos Aires. Fueron mujeres de temple recio y a la vez de elevada espiritualidad y vasta cultura. También ejercían la docencia dentro de la congregación de las Beatas, dedicándose a la educación de las niñas, y en cuanto tales son las maestras más antiguas que nos permiten identificar los viejos archivos porteños. No solo a la presencia en nuestra zona de docentes hay referencia en el Archivo General de la Nación, sino también de un médico, el cirujano Francisco Bernardo Sijón, quien poco después del 1600 poseía en lo que es hoy el partido de Loma de Zamora algunas tierras después que fueron compradas por Francisco García Moreno, primer gran impulsor del inicio de la vida económica local. Al transcurrir los años, las Beatas Enríquez de Santa Cruz van entregando sus almas a Dios, y así, entrando ya en el siglo XVIII, la inmensa estancia se divide y se subasta, y el puesto del Cabezuelo, con solo unas 4.500 hectáreas de campo, lo compra hacia 1719 Pedro de Espinosa Argüello, quien en 1737 lo vende al guardia marina sevillano Juan de Zamora, que dará a la vieja estancia un último soplo de progreso, al ampliar su superficie, reconstruir sus puestos y corrales y repoblarla de ganado. Juan de Zamora, ya reconocido a poco de llegar como el más vaquiano de la zona, junto a su antecesor Pedro de Espinosa, sintetiza aquellas cualidades del hombre batallador, perseverante y laborioso, ávido de innovaciones progresistas que caracteriza al bonaerense del siglo XVIII. Casado con la porteña Isidora Hidalgo y Murguertegui, no tuvieron hijos propios, pero sí adoptivos, falleciendo Juan de Zamora como de 70 años, el 12 de enero de 1767, en su casa de Buenos Aires, que estaba situada en la actual calle Balcarce,
cerca del convento franciscano. Fue sepultado precisamente en la Basílica de San Francisco, donde 25 años después lo era también su viuda, quien legó la casa a sus parientes carnales más cercanos, la familia Somellera, por lo cual los muros de la casa de los Zamora cobijarían la niñez del doctor Andrés Somellera, uno de los más activos gestores de la elección del partido de Loma de Zamora. Popularmente, el establecimiento del Cabezuelo seguiría siendo por lustros la estancia de Loma de Zamora, y cuando ni estancia ya existía, aún quedaba prolongada su memoria en las Lomas de Zamora, glosa de pampa y epopeya laboriosa, y uno de los topónimos más genuinos con que ya se enriquece la nomenclatura bonaerense. La estancia del rey. El 4 de julio de 1765, o sea, poco antes morí y muy enfermo ya, Juan de Zamora enajenaba sus tierras del Cabezuelo al colegio jesuítico de Nuestra Señora de Belén, precursor de la actual parroquia porteña de San Telmo, instituto que ya poseía otras tierras sobre el riachuelo, y con esta importante incorporación integraba un emporio agropecuario cuya producción le posibilitaría sostener no solo la atención del culto, el entonces humildísimo arrabal porteño del Alto de San Pedro, sino también la labor educativa del colegio. Pero su clausura y la expulsión de la Compañía de Jesús, dispuesta por el rey en 1767, frustró aquellas promisorias perspectivas. Desmantelada, despoblada y abandonada durante muchos años, la estancia de Zamora fue arrendada por sumas irrisorias y finalmente cedida al ejército real el 3 de abril de 1801 para el pastoreo de la caballería. Desde entonces, en situación pasiva y alejada de toda posibilidad de desarrollo agropecuario, el casi bicentenario establecimiento del Cabezuelo vio limitar su actividad a los bañados de la Reyunada, que desde el pie de la loma principal se extendía hasta orillar el río de la Matanza. En cuanto a las lomas propiamente dichas, extendidas hacia el sur del Cabezuelo, habrían de permanecer durante medio siglo yermas y libradas a toda clase de malezas y a la furtiva presencia de intrusos. Por la estancia del rey o de Zamora cruzaron en 1807 las tropas inglesas al mando del teniente general Whitlock, vadeando el río de la Matanza por el paso de Zamora, en un intento de atacar la capital por el oeste, que constituyó con la inmediata derrota de los invasores. 3 años después conferencian aquí Martín Rodríguez, Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosa, en procura de los arbitrios para salvar a la provincia de la anarquía del año 1820. La aldea de las Lomas de Zamora. En 1819 el gobierno había comenzado a dividir la estancia del Estado o de Zamora entre jefes militares, a quienes se debían sueldos atrasados. Fue así como el general Viamonte y Felipe Robles recibieron sendas fracciones de casi 700 hectáreas. Este último las traspasó al general Rondó y después ambas fueron cedidas a Tomás Grigera, maestro de la agricultura argentina, para quien no pasaría inadvertida la alta calidad del suelo de las lomas extendida fuera de su propiedad. Con un grupo de hombres laboriosos y dispuestos a secundarlo, sus hijos, entre ellos, elevaron al gobierno provincial un pedido de distribución de chacras en ese paraje abandonado. Corría marzo de 1821 y era gobernador Martín Rodríguez, que con su ministro de gobierno, Juan Manuel de Luca, auspicia la iniciativa que, semana después, el 14 de mayo de 1821, culminó cuando Tomás Grigera, en su rol de comisionado de gobierno, y Maguín Roca, agrimensor, recorrieron las calles recién abiertas y dieron posesión de las chacras deslindadas a las familias fundadoras de la aldea de las Lomas de Zamora, así denominada en las actas de puño y letra de Tomás Grigera. Hacía entonces una veintena de años que sobre el camino de atajo que cruzaba las inmensas y desoladas lomas de la estancia del Rey o de Zamora junto
a la cual estaba su campito, mantenía Marcelino de Galíndez su estanco o almacén de ramos generales, que estaba ubicado a pocos metros de la actual estación ferroviaria de Remedios de Escalada. En el rol precursor del primitivo comercio lomense seguiría tras Marcelino de Galíndez Antonio Luciano Ballester, coronel de la Reconquista y cabildante de mayo de 1810, quien con especial permiso se estableció dentro mismo del predio fiscal con una chaca y una panadería, y esta última ubicada cerca de la que hoy es la esquina de Irigoyen y Las Heras. Ya poblada la aldea, se abrirían otras pulperías y almacenes. Dentro de la chacra adjudicada por Tomás Grigera a su hijo Manuel Antonio Grigera, capitán de la Independencia, se erigió en 1822 la capilla de San Antonio y Nuestra Señora del Tránsito, que como centro de culto lugareño daría a la naciente población de las Lomas de Zamora una extensa proyección regional. En la faz educativa actuaron durante la recordada etapa aldeana los maestros Norberto Rivas y su esposa María Josefa Flores, radicados aquí en 1845, Carlos Croce, que llega en 1847, María Bustos de Correa en 1852, y en su escuela de niñas, que era auspiciada y sostenida por la Sociedad de Beneficencia, comienza a ejercer desde el año siguiente la señorita Catalina Rodríguez de tan imborrable recuerdo. El camino real era una ruta polvorienta que con su tránsito de cabalgaduras y uno que otro carruaje, pero para su tiempo era una avenida de progreso. En 1854 se agregó a su modesta edificación la Casa de las Tres Esquinas, Irigoyen y Pedía Lucena, demolida en 1961, con los alardes estilísticos modernos del momento. Pilastras y capiteles corintios, airosas cornisas y elegantes balaustradas, como un pequeño esplendor del renacimiento italiano en la aldea lomense, que por entonces se consolidaba como pueblo sencilla pero amplia y de fachada elegante. Era la posta sencilla pero amplia y de fachada elegante, era la posta de la Botija, Alsina, entre Fonrús y Balcarce, donde estacionaba la galera a San Vicente. En 1858, los arquitectos Nicolás Canale y José Canale, padre e hijo, ambos genoveses, construyeron para Esteban Adrogué la Quinta Los Leones, hoy hogar Leopoldo S. Pereira, edificio revolucionario para su tiempo, con sus amplias columnatas abiertas al bien trazado parque. El pueblo, el partido y la ciudad. Así llegamos al quinquenio 1860-1865, durante el cual la fisonomía y la vida de Loma de Zamora se transforman como resultado de las perseverantes gestiones de un vecindario muy consciente de su propio proyecto comunal, con el apoyo de los pobladores de un área circundante extensa y plena de estanzuelas y de chacras, quienes veían en esta diminuta aldea su cabecera regional. Ya en 1855, Esteban Adrogué, Francisco Portela, Ana Carcis Lanús y Sebastián Martínez habían gestionado del curato de Barracas al Sur, trámite que pronto entorpeció la presencia de otro grupo vecinal disidente en cuanto a la ubicación a dar al centro cívico. Resultas de esa controversia, ni uno ni otro lograron su propósito, sino que el templo parroquial se construyó en la actual Avellaneda, que era entonces la cabecera del partido y donde ha quedado establecido el viejo patronazgo local de Nuestra Señora del Tránsito. Encarmentados con esta frustración y hábilmente convocados de nuevo por Esteban Adrogué, los lomenses finalmente aunaron voluntades en torno al patronazgo electo y vomitivo de Nuestra Señora de la Paz y al definitivo emplazamiento del centro
cívico en la chacra de Victorio Grigera, hoy Plaza Victorio Grigera. Ante las gestiones de Francisco Portela y del doctor Andrés Omellera a comienzos de 1860, envió Victorio Grigera desde Salto, donde se encontraba, su conformidad para donar la superficie de su chacra que resultaba necesaria para la plaza, el templo y las escuelas. En el predio respectivo comenzó entonces a construirse, según el avanzado diseño del arquitecto Baravino, el edificio para las escuelas número 1 de varones y número 2 de niñas. Esta era la misma de Catalina Rodríguez, oficializada al instalarse en su edificio propio. En tanto, la de varones funcionaba provisionalmente desde el 1 de noviembre de 1859 en la Quinta de los Leones, facilitada por Esteban Adrogué, y su primer preceptor fue Pedro White. En agosto de 1860 se reanudaron los trámites para la erección del templo, con tan rápido éxito que en la mañana del domingo 16 de diciembre llegaba a Lomas el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, que con una brillante comitiva para dar principio a las obras de la iglesia, que será parroquial desde el 12 de octubre de 1865, catedral en 1957 por bula del Papa Pío XII y basílica en 1966 por breve apostólico de Pablo VI. En tan promisoria situación, sobre una importante ruta de acceso con iglesias, escuela, comercio estable y una población urbana creciente y enclavada como un verdadero centro en medio de dilatado y rico territorio rural, las aspiraciones autonomistas de los vecinos no tardaron en verse plenamente satisfechas. En 1861, el Senado de la provincia, bajo la presidencia de Amancio Alcorta, la Cámara de Diputados que presidía Andrés Omellera y el gobernador Ocampo dieron su conformidad constitucional para elegir a las Lomas de Zamora en partido judicial de campaña, mediante ley promulgada el 10 de septiembre de 1861. Y el 1 de enero de 1862 asumió su cargo el primer juez de paz, Francisco Portela. El amansamiento de las antiguas chacras fue el siguiente paso para que la aldea tomase forma de pueblo, tarea encomendada al agrimensor Manuel Eguía, quien el 28 de marzo de 1864 presentó su traza en damero de 20 cuadras por lado, con centro en las tres esquinas, Irigoyen y Pedía Lucena. A la amplitud de las calles se suma la de las avenidas, demarcadas cada 4 cuadras, en concordancia con los antiguos límites de entre las chacras de 1821. Y además de ella, los caminos Real, hoy avenida Irigoyen, y de las diligencias, avenida Alsina, Almirante Brown, y la calle de la Estación, hoy Pereira Lucena, con casi 26 metros de ancho. Se propone entonces dar a la cabecera del partido el nombre de Pueblo La Paz. El gobierno accede en principio, pero supedita su aprobación formal a una modificación de la traza que no se verificaría, y de allí que no exista el decreto necesario, ni tampoco se aprobase el proyecto del agrimensor Eguía, y en definitiva de la delineación de la traza en el terreno se ha hecho en forma lenta y parcial, una experiencia análoga que ha tenido 40 años antes, cuando Martín Rodríguez tenía proyectado fundar un pueblo en las Lomas de Zamora, formalidad que se frustraría por el cambio de ministro de gobierno ocurrido en 1821. Pero revolucionando las comunicaciones llega el Ferrocarril del Sur, cuyos servicios se habilitaron el 14 de agosto de 1865, contándose la estación de Loma de Zamora entre las iniciales de la línea. El año 1865 habría comenzado favorablemente, pues el 22 de enero se consagraba el templo de Nuestra Señora de la Paz, elevado y a parroquia en octubre, pero también ocurría algo imprevisto. La ley 24 de febrero de 1865, al reorganizar los límites entre partidos, modificaba los del nuestro y reintegraba a Barracas al sur, lo que es hoy gran parte del municipio de Lanús, incluidas las propiedades de Galíndez, Plau y de Lop, hoy Remedio Escalada.
así como las de Anacarsi Lanús, hoy Lanús, Enrique Ochoa, hoy Valentín Alsina, y otros adictos a la autonomía lomense. En tanto, a Quilmes se devolvía lo que constituye la mayor parte del partido de Almirante Brown, incluida la chacra de Esteban Adroé. Uno y otros protestaron reiteradas e infructuosamente. Por su parte, Esteban Adroé, invocando la barrera natural que respecto de Quilmes configuraba la cañada de Gaete durante largas épocas del año, obtuvo en 1873 la creación del partido de Almirante Brown. En tanto, el otro grupo de vecinos disconformes, que también seguiría integrando a las Lomas de Zamora, no logra separarse de Avellaneda hasta 1944, al crearse el actual partido de Lanús. La municipalidad lomense, aunque no dejó de auspiciar a algunos intentos de recomponer la antigua jurisdicción, permanecería dedicada a concretar las obras y servicios esenciales al cementerio. El cementerio se habilita el 5 de junio de 1867 en su actual ubicación. En tanto, el Palacio Municipal, tras dos proyectos de José Canale y también de otros arquitectos, se construye entre 1876 y 1882, siguiendo el diseño que en estilo clásico francés había preparado el arquitecto Teodoro Juan de Gros de Paty. El 30 de junio de 1876 fue creada la primera seccional de policía, que abarcaba todo el ámbito del municipio y estaba a cargo de Rodolfo Besuno, quien asumiría el 2 de julio de aquel año. Una década después se habilitó la primera arteria lomense pavimentada, la avenida Mex, a la cual se suman en 1888 otras 9 cuadras de calles céntricas que, según sus nombres actuales, eran La Prida, de la estación hasta Manuel Castro, Boedo, entre Hipólito Yrigoyen y Manuel Castro e Irigoyen, entre La Prida hasta Portela. También en 1888 comenzaba el alumbrado eléctrico a cargo de la modesta usina de Hunter y compañía, situada en Almirante Brown, entre Balcarce y Sarandí. Desde la energía fue suministrada por la usina de José Sánchez, ubicada en Adroé y denominada posteriormente Sociedad Cooperativa de Iluminación Eléctrica, que sea adquirida por la compañía alemana transatlántica de electricidad, KT, antecesora de la actual SECBA, actual Edesur. La primera central telefónica parece haber sido la que funcionaba en España 37, a cargo de Camilo Serpa. La actual contaba 200 líneas hacia 1900. La empresa Sociedad Nacional del Pante Teléfono, antecesora de la Unión Telefónica y la actual Entel, Movistar, actualmente, habría recibido el permiso municipal para instalarse en Lomas el 16 de diciembre de 1882. Su rival, la Cooperativa Telefónica, que en 1900 no contaba en el distrito ni como medio centenar de abonados, trasladó sus equipos de su primer local en la calle La Prida al edificio aún existente de Alem y Pedia y Lucena, donde funcionaría hasta ser expropiada por la empresa estatal. La Unión Telefónica, que por su parte se mudó en 1916 al edificio de Gorriti 341, mantuvo una central telefónica manual que desde su técnica llegaría a ser la más grande del mundo, al superar las 6.000 líneas, habilitando la central automática el 10 de diciembre de 1970. Hacia 1900 ya unas 400 cuadras de vía pública estaban alumbradas por un centenar de lámparas de arco voltaico, de 1.600 bujías cada una. Se contaba también con la iluminación de gas a cargo de la Compañía Nueva de Gas. En 1905 se otorgó a Mariano Ovario la concesión para el suministro de aguas corrientes, transferida después a la Sud Barracas Gas and Cut Company Limited, que empezó a funcionar en 1910. El 9 de julio de 1906 se inauguró el Hospital de la Caridad, sobre terrenos donados a tal fin por Luisa
Cravena de Gandulfo. El 4 de noviembre de 1907 se habilitó la sucursal del Banco de la provincia de Buenos Aires. El 14 de diciembre de 1909 se constituyó la Sociedad de Bomberos Voluntarios como fruto de varios años de esfuerzo. Al llegar el año 1910, el panorama que Lomas de Zamora ofrecía en su comercio, sus instituciones, sus servicios públicos, el denso núcleo poblacional estable, que ya no se circunscribía a las adyacencias de la plaza y la estación ferroviaria de su nombre, sino que se extendía lejos, desbordaba las previsiones que en 1864 diseñaba el agrimensor Manuel Eguía, disolviendo las soluciones de continuidad con Temperley, Banfield y las barriadas más alejadas que entonces surgían con gran vitalidad. Hacía años que se insistía en que tal complejo urbano tuviera la correspondiente declaratoria de ciudad y el senador Manuel Castro llevó el asunto a la legislatura, pero iba y venía sin llegar a decidirse, hasta que llevó a correr el proyecto de imponerle el nombre de ciudad Juan de Garay, el legislador que ante tan insólita iniciativa había retirado circunstancialmente su propuesta. Falleció en 1910 sin haberla concretado, pero lo logra el senador Atencio. Así, el 9 de agosto de 1910 fue promulgada la ley que declaró ciudad al pueblo de La Paz, al pueblo de Lomas de Zamora. Las celebraciones espectaculares para su época realizadas con motivo de la declaratoria de ciudad en 1910 y del cincuentenario del partido al año siguiente representarían la coronación del esfuerzo de varias generaciones durante muchos años. Entonces, Carlos Palacios y César Adoré, con sus respectivas ediciones retrospectivas, abren la historiografía lugareña e impulsan la labor de salvaguardar una memoria colectiva que luego otras investigaciones rectificarían y enriquecerían aún más en la elaboración constante del perfil de identidad de las Lomas de Zamora.